Perfecto. Vamos a dar inicio con la lectura del libro segundo del Código Civil, el Decreto Ley 106. Sin embargo, es importante hacer esta aclaración. Como ves en pantalla, te resalté cada uno de los temas de un color distinto. De igual forma te los enumeré, puesto que no es correcto decir de los bienes de la propiedad. Lo correcto es de los bienes, coma, de la propiedad y demás derechos reales. Así que si te preguntan de qué trata el libro segundo del Código Civil, tú vas a responder de manera correcta, diciendo: bien, licenciado, el libro segundo del Código Civil trata sobre los bienes, sobre la propiedad y demás derechos reales. Así que, sin nada más que agregar, haz la anotación en tu ley y vamos a empezar con la lectura de este libro segundo. Libro segundo, de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Título 1, de los bienes. Capítulo 1, de las varias clases de bienes. Artículo 442, concepto. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Repito, artículo 442, concepto. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Bueno, en la última línea donde dice y se clasifican en inmuebles y muebles, en la palabra inmuebles puedes relacionarla con el artículo 445 del mismo Código Civil, puesto que ahí se encuentra la clasificación de lo que la ley preceptúa, que son bienes inmuebles, y la palabra muebles la puedes relacionar con el artículo 451, ya que en dicho artículo se preceptúa y se establece lo que para la ley se considera bienes muebles. Así que sigamos. Artículo 443. Cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 444. Cosas fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Artículo 445. Bienes inmuebles. Son bienes inmuebles: 1. El suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. 2. Los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. 3. Las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Este inciso te va a ayudar a diferenciar lo que es un bien inmueble y lo que es un bien mueble. Ya más adelante vas a encontrar esta diferencia. Inciso 4. Las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. 6. Los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y 7. Los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Artículo 446. Se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los
aseguran. Repito, artículo 446. Se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Artículo 447. Parte integrante. Es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Artículo 448. Materiales de un edificio. No pierden el carácter de parte integrante de un edificio los materiales que se han separado mientras se hacen reparaciones. Artículo 449. Accesorios. Es accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en una relación que responde a ese fin. La separación temporal de los bienes no les hace perder su calidad. Artículo 450. Condición de integrantes y accesorios. Las partes integrantes y los accesorios de un bien siguen la condición de éste, salvo los casos en que la ley o el contrato permitan su diferenciación. Artículo 451. Son bienes muebles. 1. Los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Bueno, primera diferencia, el bien mueble es aquel que puede trasladarse sin menoscabo del mismo, mientras que el bien inmueble está en un punto fijo. Inciso 2. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. 3. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 4. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. 5. Los derechos de créditos referentes a muebles, dinero o servicios personales. Y 6. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Bueno, este inciso si lo puedes relacionar con el decreto 57-2000, el cual trata sobre la ley de la propiedad industrial, específicamente relacionarlo con el artículo 17, ve a leerlo y pues vas a hacer relación de las leyes. De igual forma, pues relaciónalo con el artículo 470 del Código Civil. Prosigo. Artículo 452. Menaje de casa. Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no se comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de artes y oficios, ropas, granos y animales. Bueno, de este artículo sí es importante pues sacar dos preguntas o bien puntualizar en dos situaciones. Este artículo trata sobre lo que se considera menaje de casa, mientras que también en su último párrafo nos dice que no se considera menaje de casa. Entonces, si la pregunta es ¿qué se considera menaje de casa? La respuesta es, según lo que establece el artículo 452, el menaje de casa es todo aquel bien mueble que sirve exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias, es decir, según las necesidades de los integrantes de la familia. Perfecto. ¿Qué no se considera menaje de casa? Bien, licenciado, de conformidad con el artículo 452 del Código Civil, en su segundo párrafo, nos dice que no se consideran o bien no comprenden menaje de casa los libros, el dinero, las joyas, los documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de artes y oficio, la ropa, los granos y los animales. ¿Ok?
Como recomendación, puedes subrayar de un color el primer párrafo y puedes subrayar de otro color el segundo párrafo y hacer las preguntas correspondientes para que cuando estés leyendo nuevamente el artículo o cuando estés exponiendo el tema, te recuerdes de esta diferenciación. Prosigo. Artículo 453. Los materiales provenientes de la destrucción de un edificio que no sean utilizados en reparaciones del mismo y los reunidos para la construcción de uno nuevo son muebles mientras no estén empleados en la construcción. Artículo 454. Bienes fungibles. Mira, el artículo 454, el 455 es más. El artículo 452 son artículos que te tienes que grabar en la mente. Es más, yo no te diría que te los aprendas literalmente, sino que los relaciones con los ejemplos que te he dado. Voy a leer y seguidamente te voy a dar un ejemplo de cada uno para que pues hagas la relación correspondiente. Artículo 454. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Perfecto. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Bueno, los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Repito, joven, dígame cuáles son los bienes fungibles. Bien, licenciado, los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros toda vez sean de la misma especie, de la misma calidad y de la misma cantidad. Un ejemplo de ello, el dinero, muchachos. Ese es el ejemplo por excelencia que podemos colocar en este artículo de bienes fungibles, el dinero. O bien, también podríamos colocar como ejemplo los metales tales como el oro o la plata, pero por excelencia el dinero. Este ejemplo se te va a quedar grabado, que el dinero es el ejemplo por excelencia de aquellos bienes fungibles, puesto que el dinero puede ser sustituido por otro de la misma especie, calidad y cantidad. Es decir, por ejemplo, yo a ti te presté 100 quetzales, yo a ti te di 100 quetzales, tú me puedes devolver la misma cantidad en 2 billetes de 50. ¿Por qué? Porque es de la misma especie. Estamos hablando de billetes, calidad, que son los que circulan en Guatemala, y cantidad, me diste 2 de 50, lo que hace el equivalente a 100 quetzales. O sea, ese billete de 100 que yo te di pudo ser sustituido en la misma especie, en la misma calidad y cantidad, por 2 billetes de 50. Así de sencillo. ¿Y cuáles son los bienes no fungibles? Los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Esto quiere decir que, pues, en este sentido, los bienes no fungibles pueden ser aquellos bienes que cuando son consumidos no pueden volver a ser sustituidos, o bien no pueden ser reemplazados por otros de la misma calidad, puesto que ya su naturaleza y su materialización ya no existe. Así de sencillo. Y finalmente el artículo 455. Bienes semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. En este sentido, pues, el ejemplo que se me viene a la mente es un caballo. Digamos que tú tienes en tu finca un caballo, pero ese caballo solamente lo utilizas para ir de paseo por los terrenos. Entonces, se considera un bien semoviente. Caso contrario, que utilices ese caballo para arar la tierra, prepararla todo el tiempo, entonces ya se reputa como un bien inmueble. Entonces, hasta aquí, pues, con el capítulo primero del título 1 del libro segundo del Código Civil, sacamos varias preguntas. Obviamente, pues, es importante siempre darle lectura a la ley. Puedes escuchar este podcast las veces que tú quieras, compartirlo con tus compañeros. Es más, lo puedes utilizar para un club de lectura y para darle ahí
seguimiento, que cada quien anote lo que les parece importante y extraíble de este contenido audiovisual. Esto es Dímelo Podcast y hasta la próxima.